Okay, anybody else? Yes, sir. Yo escuché que Pedro, cuando Jesús les dice que echen las redes, Sí. dice, de repente podemos pensar que Pedro, como era un buen pescador, va a decir, ¿y este qué me está diciendo a mí? Si yo soy uno de los mejores pescadores, ¿qué me va a enseñar a mí? Pero sin embargo Pedro obedeció y el resultado es la pesca. ¿Y cómo sabemos que Pedro era un buen pescador? Porque me imagino que se le afiguraba al padre que estaba compartiendo la homilía. Pero eso no está en la escritura, ¿verdad? No, No hay evidencia. no hay evidencia. ¿Alguien podría argumentar pues dónde dice que Pedro era un buen pescador? Por tradición. Quizá por eso andaba buscando otra chamba. Porque no había pescado nada. Y cuando Jesús los invitó a otra locación, no argumentaron. Vámonos. So, what else did you hear? Anybody? Obedience. Obedience. From? Who? The apostles were obedient? They were obedient to the man that was there, to the man that was on the beach. Without knowing who he was, they were obedient. They went back and they put their nets on the right side, like they were told, without hesitation or anything like that. So why? Why were they obedient? Why were they obedient? They were just obedient. So wouldn't that be connected with faith, right? Yes, faith and trust. Faith, trust? Because they didn't even know who he was. But they must have recognized something. Something must have clicked, right? Something must have clicked and something must have given them the draw to do what he's saying. As if Jesus didn't have any power. Couldn't that be the something? Like he called them as he calls each one of you, as he calls me. But remember when they were on the boat and the storm is coming and Jesus is coming walking on the water, they're afraid of Jesus. This time they weren't afraid of Jesus when they saw him. That's right. Well, he also said, "My children." Mm-hmm. So Endearing. that kind of like I guess clicked on. And he had dinner ready. Yeah, breakfast. Yeah. Yes, sir. We had a guest priest from Fairhaven, Connecticut, and he tied in "Do you love me?" with the crisis in the families, and that just as Jesus had to assure his children that he did love them, that we as parents need to reassure our children that we love them too, so that they can have the strength to go on, that not always bring them down and put them down all the time with all their mistakes, but when they make mistakes, we have to take them in and hug them and sit them down and tell them, "I love you," as well, so they can know that there's that relationship between the parent and the child. And in this story, who had made the mistake? What, me? In the story of the Peter, obviously. Actually, they all had. yes. Peter's sort of the voice for everybody. Todos estaban sintiendo lo mismo, pero Pedro es el primero que mete la pata, casi siempre. No, pues así es. Vociferous. He's got a lot to say all the time. Por eso le cambiaron el nombre muchas veces ¿A qué? a Pedro. Oh, sí. De Simón a Rocky. Cleophas. Decían Cleo. Sure. Peter is much better. Peter. It means rock, right? Y Pérez es hijo de Pedro. Si se llaman Pérez, pues de ahí vienen. Puros judíos. Okay, anybody else? Judíos, dije. No oye, pero. So, watch this if you want to see it again, if you have, so you can get it on YouTube with a password. Everybody should already have a Google Plus account from the last. Ya tienen. If they not, they need to send me their email. But I think most of them do. ¿Y esa es la única clase que hace esto? Sí. Sí.
Qué vergüenza. Yes. Deben de hacerlo más. ¿Les rentamos la cámara? Manera de que- Y así, cuénteme a mí, pues la cámara qué. Producer, right? For a small fee. The director too. Okay, tell me about then your personal experiences that you connected with the gospel. A ver, ¿qué conectaron ustedes de su vida personal, ejemplos, con este evangelio? Shoot. I wrote that I could relate the gospel and that I too have also denied God in my actions. It is in my complete profession of faith in the sacrament of reconciliation and in penance, and that I too, in 3 different times, have told the Lord that I love Him as well. Very fine. Anybody else? Mine was that I always find myself not recognizing when God is speaking to me, and that I'm always casting my net on the same side, and I don't hear Jesus telling me to put to the other side, and so I keep making the same mistakes over and over again. And so I have to be more attuned to be listening to when God is speaking to me, so that I can know when to put my net to the other side of catch. ¿Entendieron? Sí. Que sigue siendo tropezándose y con la misma piedra. You're not alone, of course. That's very common. That's why I have a job. Everybody, you're welcome. That happens to everybody. And so it's a constant spiritual struggle. Everybody has the same. We can all identify. ¿Alguien más? ¿Hicieron su tarea o no? Sí. Se ven confusos. A ver, yes sir. Vamos contigo a pescar en la barca del Señor, que es la iglesia. Tal vez hoy no pesquemos nada, pero si cambiamos la forma de hacerlo, porque siempre echamos las redes a la izquierda, lanzando la red a la derecha y no a la izquierda, llenaremos la red de discípulos gustosos de compartir el pan en el Señor Jesús con ellos, con la lumbre ya puesta en la mesa del altar. Muy bien, gracias. Yes sir. Yo me identifico en dos, regularmente siempre me encuentro con 2 situaciones en las cuales me identifico con Pedro. La ocasión cuando le dice Juan a Pedro, es el Señor, y la reacción de Pedro, que la verdad pues siempre como en mi corazón al imaginarme como Pedro es el Señor y se lanza al agua a ir pronto hacia él, ¿verdad? Porque pienso, para mí, yo siempre me identifico que tal vez esa sería mi reacción en un momento dado, así como es. Al agua. Sí. Luego. Y el otro momento, claro, es lo que han mencionado ustedes también, el de cuando Pedro es interpelado hasta por 3 ocasiones por el Señor de que si lo ama, y se puede uno y definitivamente yo llego a identificarme con ese punto en el cual me viene a mi mente los momentos en que yo le he fallado al Señor también y siento esa. And so we hear that question for ourselves. No? Sí, Do you así love es. me? Especially when we have messed up. We hear that question. Y cuando más profundo caemos, más que se nos acerca el Señor. That's the way it works. That's the way it works all the time. And I feel terrible, but God is there to pick up the pieces. Yes, sir. Padre, lo que yo escribí, así nomás lo puse en pocas palabras, pero le puse Pedro y 6 apóstoles en la pesca milagrosa. Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos a quienes no nombraron. Uno de ellos, al que Jesús amaba, que le dice a Pedro, es el Señor. Ese por supuesto que es Juan, ¿verdad? Y el otro definitivamente se queda sin nombre. En las clases de taller de oración nos recomendaron que pusiéramos el nombre de nosotros cuando estuviéramos leyendo ahí. So aquí con este discípulo sin nombre, ahí me puse yo. Mal o bien, quién sabe. Pero quizás de adrede así lo dejaron sin nombre para ponerle uno ahí, ¿verdad? Este discípulo sin nombre está aprendiendo y muchas veces se queda corto y le falta. Pero lo bueno es que tiene muchas ganas
y conoce sus limitaciones, pero vamos en una sola barca donde todos vamos aprendiendo, y si cada uno hacemos lo que le corresponde, el papel se desempeña. No se ve muy claro porque había neblina, se supone, o no distinguieron a Jesús. No se ve claro. Todos los días tenemos, lo tengo yo, ese vela, donde no se ve claro, pero conforme va pasando el día, se va aclarando y gracias a Dios, al terminar el día, parece que se hace algo provechoso. En uno solo y en conjunto. Y pues yo me identifiqué con eso. Y también decía en el taller de oración, no se ve nada, pero todo está bien, hágase su voluntad. Very good. Very good. Yes, sir. Cuando Jesús les dice a los apóstoles que lancen su red al lado derecho, ellos no saben que es Jesús aún. Debemos de tener mucho cuidado, en mi opinión, en mi vida personal, tener cuidado de escuchar a un extraño cuando nos da un consejo, como se dirige a nosotros, de tratar a todo el mundo con dignidad, con amor, porque puede ser el Señor quien está en él y que nos lo envía. So many times Ellos we do not no sabían, aún no puede decir que es obediencia a Jesús porque no sabían que era Jesús, obedecieron a un extraño, siguieron el consejo de un extraño que para ellos aún todavía no se había revelado. Jesús se puede revelar en nosotros, en un extraño, en un indigente, en una persona pobre, en una persona que no sea de nuestra categoría, de nuestra profesión, sin embargo nos puede dar un consejo que nos puede ayudar. Y eso Happens es all lo the que time. a eso me... Gracias. Happens all the time. Sometimes the least person that I think has anything good to say or that I don't want to speak to is the voice of God, usually talking to me. And I don't want to turn back because I hear my name and I'm in a hurry someplace and I bother to turn back and it's always going to be somebody that is the voice of Jesus. All the time, every time. You had something to say, sir? Me? Yes? Yes. Speak. Oh, I guess we're reading our reflections? Yes, sir. Okay. I guess what I thought about mostly as I'd pondered this reading over a few days is what it must have been like for Peter. He has not really interacted with Jesus on a personal level since he denied him on the day of his crucifixion. He must have felt awkward, not really knowing how Jesus is going to address him. I know many times in my life I have hurt someone I love more than once, and how good it must have felt to be forgiven, to realize the abundant mercy coming from Jesus, not only to be forgiven, but to be entrusted with the responsibility of his flock. In my day-to-day journey, I'm going to try and remember to forgive as Jesus forgives with abundance of mercy. I would like to model this forgiveness to others as I have been forgiven. Very fine. So you've got two themes working in there, right? Your own failures and forgiveness. So you got two big ones in there. That's very good. Yes, sir. Mr. Ramos. En la tarea de reflexionar personalmente en la lectura, traía mucho la diferencia de querer y amar. Y cuando leía lo de Pedro, me amas, Simón, me amas, me daba cuenta de que era bien fácil decirle a Dios que, aunque Pedro batallaba, pero para mí era fácil decirle que lo amaba. Pero cuando me volvía a preguntar, me llevaba a mi familia y contemplaba que si bien le puedo decir a Dios que lo amo, tengo que amar a mis hijos, tengo que amar a mi esposa para poder verdaderamente ser coherente con el amor que le manifiesto al Padre, al Hijo. Y cuando me volvía a preguntar, ¿me amas? Me mandaba a mi trabajo, me mandaba así como alrededor, los amigos, y es como si yo le estoy diciendo que lo amo, tiene que reflejarse en mi diario vivir, ¿verdad? Y era más difícil porque me sentía que era bien fácil decirle que lo amaba, pero a veces es difícil al que está cerca o así nada más. Thank you. All our preaching will be subjective. You
should write that one down. All our preaching will be subjective. How do you say it in Spanish? Toda nuestra predicación será Subjetiva. subjetiva. Toda. Porque no podemos hablar fuera de nuestra experiencia humana. We cannot speak outside our human experience. How else could we do it? I can only speak from my perspective and my world. So there's a certain amount of prejudice in that subjectiveness. It's going to happen every time. Pero reconocerlo y hacer un esfuerzo de despegarme un poquito para que hable el Espíritu Santo a través de mi pobre boca. Entonces es una disciplina. And that's part of the tools that we're learning of the trade. Y por eso estamos aquí. Para que al final salgan buenos predicadores. And so there's a certain amount of discipline involved because I am automatically subjective. I came from Falfurrias. I cannot deny that. And all the stuff that was in Falfurrias when I was growing up. Back in the, when? 1970s? Or whatever. And